Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a ver cómo eliminar un nodo hoja y un nodo con un solo hijo. Al algoritmo de borrado de un nodo debemos suministrarle la dirección de nodo a borrar, el nodo y la dirección del nodo anterior, que es el padre. Si queremos borrar el elemento raíz, el padre será nulo. Dependiendo del valor del nodo anterior, habrá que tomar distintas decisiones. Para borrar una hoja, para borrar el último nodo de un árbol de un único elemento, el árbol debe tomar un valor nulo. Ya, vamos con eliminar nodo. Eliminar nodo. Vamos a necesitar dos punteros de tipo árbol que apunten a la raíz, así que vamos a poner public polen eliminar nodo, lo pueden poner o eliminar nomás. Va a recibir un dato de tipo entero. De tipo entero. Y aquí los dos punteros que apunten a la raíz, así que nodo árbol auxiliar le vamos a poner aus igual a la raíz y nodo árbol padre igual a la raíz. Ya. Ahora vamos a buscar el nodo a eliminar, como ya tenemos el método buscar, así que ese nomás vamos a usar. Otra vez. Extra ese. Aquí vamos a poner dato distinto de dato, dice aquí tendría que ser no, aquí sería auxiliar distinto de datos, sí. Listo. Return false, de que no encontró nada. Y acá es ya. Acá acaba la condición while. Ya. Aquí vamos a necesitar un padre igual a auxiliar. Ya, fin, mientras ahora necesitamos si existe el nodo que queremos eliminar, entonces tiene que borrar por uno de los tres casos, ¿sí? Por una hoja, si tiene un hijo o dos hijos. En este caso vamos a hacer aquí, si es una hoja. Aquí falta implementar. Una hoja. Hoja.
Ya, tiene que ser, su hijo derecho tiene que ser nulo y su hijo izquierdo igual nulo. Será una hoja reto. Vamos a poner hijo derecho igual a nulo. Y hijo izquierdo igual a nulo. Ya, aquí me falta la n. Volvemos al árbol. Ahora sí, sí, si tiene, si existe el dato, va a eliminar por, si auxiliar es una hoja, vamos a crear el método eliminar, eliminar hoja, tener tres parámetros, padre, auxiliar, es hijo izquierdo. Acá nos falta eso. Otra vez. Si es hijo izquierdo o no es hijo izquierdo. Igual. El auxiliar del hijo izquierdo mientras sea diferente de nulo va a ser hijo izquierdo. Si mientras el auxiliar del hijo izquierdo sea diferente de nulo va a ser hijo izquierdo. Y acá si es menor va a ser hijo izquierdo. Uy. Hijo izquierdo igual a verdadero. Pero si es mayor o por la derecha va a ser es hijo izquierdo igual a falso. Es hijo izquierdo igual a falso. Ya. Ahora esto, ya si no es una hoja, entonces es que tiene un hijo. Aquí lo vamos a poner hoja. Aquí un hijo. Si es que no es una hoja, es un hijo. Vamos a crear el método hijo para eliminar un nodo con un hijo de los mismos parámetros. Ya. Ya. Aquí vamos a poner sí, la condición. ¿Cuándo va a ser un hijo? ¿Cuándo va a tener un hijo? Cuando el hijo izquierdo o el hijo derecho apunte a nulo, va a tener un solo hijo.
Entonces vamos a poner auxiliar del hijo izquierdo es igual a nulo o el auxiliar del hijo derecho es igual a nulo. En ahí va a ser este método. Ya, si no tiene un hijo, entonces tiene dos hijos. Y aquí vamos a poner dos hijos. Y los mismos, control C, control V, los mismos parámetros. Ya. Si no tiene nodo, para eliminar una hoja, para eliminar un nodo con un hijo, para eliminar un nodo con dos hijos. Aquí vamos a poner return true. Ya. Ahora vamos a crear el método eliminar hoja. Y vamos a crear el método un hijo y el método de dos hijos. Ya vamos a borrar esto. Ya. De tipo void, de tipo void. Ya. Ya. Cada uno recibe tres parámetros. Bueno, para eliminar una hoja, vamos a poner una condición si el auxiliar es igual a la raíz auxiliar es igual a la raíz, entonces la raíz va a ser igual a nulo. En caso contrario de que no sea la raíz el nodo hoja que queremos eliminar, va a preguntar si es hijo izquierdo. Si es hijo izquierdo, va a eliminar el padre, o sea, la raíz, el padre, va el hijo izquierdo de padre, punto, hijo izquierdo de padre va a apuntar a nulo. Esto aquí. Acá esto está set, tiene que ser eso. Si no es hijo izquierdo, entonces quiere decir que es hijo derecho. Es hijo derecho, así que el padre, el hijo que va a ser nulo. Ya está. Ya. Esto vamos a poner caso 1. Caso 1. Caso 2. Caso 2.
Caso 3. Con un hijo. Ahora vemos el método con un hijo. Igual recibe 3 parámetros. Sí. Si el auxiliar es igual a la raíz, si el auxiliar es igual a la raíz, entonces tenemos que saber si es un hijo izquierdo o derecho. Así que auxiliar, el hijo izquierdo de auxiliar va a ser igual a nulo. Y la raíz va a ser igual al hijo derecho de auxiliar. Ya. Caso contrario de que no sea la raíz, de que no sea el hijo derecho, va a ser el hijo, control C, el hijo izquierdo. Ya, si el nodo que queremos eliminar no es la raíz, entonces, caso contrario, else. Si no es la raíz, entonces, if sí, si es hijo izquierdo, si es hijo izquierdo, entonces vamos a poner sí, si el auxiliar del hijo izquierdo apunta a nulo, si el hijo izquierdo de auxiliar apunta a nulo, entonces es hijo derecho. Es hijo derecho. Entonces el padre del hijo izquierdo debe apuntar al hijo derecho del nodo que se va a borrar. Así que va a ser aquí padre punto izquierdo auxiliar punto del hijo izquierdo del nodo a borrar. Ya. Ahora, pero si es hijo izquierdo, si es hijo izquierdo, si es hijo izquierdo, entonces el padre del hijo izquierdo va a apuntar al hijo derecho de auxiliar. Al hijo derecho. A ver. No. Aquí sería derecho. Va a apuntar al hijo derecho de auxiliar y aquí sería izquierdo.
Ya. Ya. Pero si no es izquierdo, entonces derecho. Copiamos esto mismo, control C y control V. Y ahora aquí, si es izquierdo, vuelvo al anulo. Aquí va a ser derecho. Que el hijo derecho de padre va a apuntar al hijo derecho de auxiliar. Y el derecho, si es izquierdo, el hijo derecho de padre, el padre del hijo derecho va a apuntar al hijo izquierdo de auxiliar.